ponerse en todos los escenarios, se habla de este anuncio que haría el gobierno, pero ¿qué pasa si finalmente este anuncio no es positivo para el tercer retiro? Todo queda en manos del Tribunal Constitucional. Muchas veces usted ha escuchado el Tribunal Constitucional acá, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo han votado en el pasado? Claudio Rojas hoy día nos explica con perita y con manzana, así que puede ya empezar a enviar todas sus preguntas, Claudio. Sí, hola, buenas tardes, chiquillos. Vamos a partir desde cero. Hola de nuevo. Muy buenas tardes. ¿Por qué? Básicamente el Tribunal Constitucional tiene a su cargo velar por el principio de supremacía constitucional. ¿Qué significa esto en buenos términos? Que todas las leyes que se dictan en nuestro país necesariamente deben adecuarse a los principios y valores que tiene nuestra Constitución. Ya. Este órgano, por si acaso, internacionalmente existe en muchos países. En nuestro país también tiene historia en nuestra organización constitucional. O sea, no es algo nuevo, ¿ya? El Tribunal Constitucional está compuesto por 10 miembros, ¿ya? No, señor, 10 miembros. Y esos 10 miembros son elegidos de la siguiente manera. ¿Y por qué es tan importante la elección? Porque muchos han hablado de la politización del Tribunal Constitucional, de que eventualmente la votación sería de una cierta forma. Y por eso yo quiero explicárselos bien detalladamente para que ustedes entiendan cómo funciona. Los primeros 3 miembros son designados por el presidente de la República. Y ojo, el presidente de la República de turno. Porque los miembros del Tribunal Constitucional duran 9 años en sus cargos. Ojo, 9 años. Por lo tanto, lo más probable es que se produzca la designación por uno o más presidentes de la República, teniendo en atención la duración del presidente en el cargo. Por lo tanto, los primeros 3 miembros son nombrados por el presidente de la República. Luego tenemos 4 miembros que son elegidos por el Congreso Nacional. Ya. En el Congreso Nacional todos sabemos que hay 2 cámaras, Senado y diputados, ¿verdad? Sí. El Senado elige directamente 2 miembros. Ellos se les proponen los nombres y ellos eligen a 2. Y la Cámara de Diputados le propone al Senado los otros 2 nombres. Por lo tanto, de esa forma se elegirían los 4 miembros que emanan del Congreso Nacional. Perfecto. Ojo que estos 4 miembros del Congreso Nacional son los que eventualmente tienen un también contexto bastante político, al igual que los nombrados por el presidente de la República. En definitiva, aquí lo que se busca es la participación de todos los poderes del Estado. Tenemos al presidente, al Ejecutivo, tenemos al Congreso Nacional, el Legislativo. ¿Y qué poder del Estado nos falta? Judicial. Muy bien, el Poder Judicial. Y la Corte Suprema nombra los otros 3 miembros que componen el Tribunal Constitucional. Y ahí tenemos los 10 miembros. ¿Está clarito en esa Perfecto. parte? Entonces, desde el punto de vista netamente técnico, tenemos 3 miembros que al ser nombrados por la Corte Suprema, la verdad no tienen un contexto político tan potente. Pero los nombrados por el Congreso y los nombrados por el presidente de la República, eventualmente. Ojo que para ser ministro, para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exige solamente haber tenido hace más de 15 años el título de abogado y haberse destacado o en la vida docente o en la vida del ejercicio de la profesión. Ya. Por lo tanto, tampoco tiene grandes requisitos para ser miembro. O ser abogado constitucionalista, por ejemplo. Claro, No necesariamente. pero lógicamente, lo que quiero decir es que sí, efectivamente, el Tribunal Constitucional está compuesto por miembros de alta calidad desde el punto de vista jurídico y no es cualquier persona. Pero ojo que los requisitos son bajos. Eso no, yo no quiero decir que los miembros no tengan no, todo lo contrario, son gallos de verdad secos. Muchos muy abogados, muy destacados en el área de la litigación y otros en el área de la docencia, muy pero muy destacados. Por aquí María Luisa es la única que también fue docente importante, pero bueno, vamos a partir entonces con la presidenta del Tribunal Constitucional. ¿Quién es María Luisa Abraham? La señora María Luisa Abraham. ¿Por qué fue tan importante y tan renombrada? Porque les adelanto desde ya, en la votación que hubo definitiva para acoger o rechazar el requerimiento, hubo 5 votos a favor, 5 votos en contra. Y ante este empate de los 10 miembros, por orgánica constitucional, quien dirime es la presidenta con su voto. Y por lo tanto, ella decide si se acoge o se rechaza el requerimiento respectivo. Ya, eso es un spoiler de lo que vamos a ver más adelante. María Luisa, abogada de la Universidad Católica, tiene una trayectoria docente bastante interesante, pero está bastante vinculada al área política. De hecho, como todo el mundo sabe, fue asesora o jefa del Departamento de Asesoría del presidente Piñera en el Gobierno 1. Es una ministra que realmente, cuando fue nombrada efectivamente asegurando un voto para las decisiones de un eventual gobierno. O sea, acá tenemos claramente un ministro que eventualmente puede ceder ante las presiones políticas del gobierno de turno, ¿sí? Claudio, ella hoy día está bajo una tormenta al interior del TC, acusada de malos tratos, de acoso, si no me equivoco. Acoso laboral. De acoso laboral en particular. ¿Eso no la inhabilita para participar de este proceso respecto al TC? Aún no existe un proceso que claramente la inhabilite para los efectos
efectos de ejercer sus funciones o de que necesariamente debe ser subrogada o elegir a otra persona que la reemplace. Actualmente, y esto es lo que importa, ella está habilitada para votar el presente retiro. Les voy a adelantar algo. Hoy en día, actualmente, nos encontramos analizando la admisibilidad del requerimiento presentado por el presidente. Recordemos que lo presentaron hace un par de días atrás. Los ministros están reunidos ahora viendo si este segundo requerimiento que presenta el gobierno va a ser admitido o no tramitación. Y el requerimiento anterior que se había presentado también fue votado. Ojo, 5 votos a favor y 5 votos en contra por rechazar la admisibilidad del requerimiento. Ni siquiera para ver el fondo, sino que simplemente, ¿por qué? Porque muchos ministros decían que por cuestiones de forma el requerimiento se había deducido anterior a lo que debería haberse hecho realmente y legalmente. Por lo tanto, no debía haber sido acogido a tramitación. Nuevamente un 5-5. ¿Quién dirimió? María Luisa, para que se acogiera a tramitación y fuéramos a ver el fondo de la cuestión. Vamos con el siguiente ministro. Don Iván Oróstica también, la verdad, tiene una reconocida trayectoria, don Iván, magíster en Derecho, doctorado. Lo importante es que don Iván también es designado por el presidente de la República y él, en definitiva, votó a favor del requerimiento presentado por el presidente de la República. Lo más normal es que los ministros que hayan sido nombrados por el presidente de la República, lógicamente, tengan una cierta fidelidad a su nombramiento, ¿ya? Yo, la verdad es que coincide en este caso que las cosas propuestas por el gobierno también son coincidentes con los nombramientos que eventualmente han tenido. No quiero decir que estén manipulados, no, directamente no, pero sí eventualmente si el presidente te nombró es porque comparto, tiene ideologías contigo afines. Es muy difícil que el presidente vaya a nombrar, por ejemplo, siendo derecha, a alguien con ideologías de izquierda, porque normalmente va a buscar gente que represente sus mismos valores y los mismos valores de su partido o doctrinamiento en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, era bastante lógico que iba a votar a favor del requerimiento, o sea, a favor del presidente. Siguiente ministro. Don Gonzalo García Pino. Abogado de la Universidad Católica de Chile, un gran constitucionalista, varios tratados, muy buen tratadista, y este ministro fue designado por el Senado, recordemos lo que le explicaba al principio, pero a proposición de la Cámara de Diputados. Perfecto. Don Gonzalo García es uno de aquellos ministros que eventualmente hay discusión política, porque en el Senado no se presenta un puro nombre, se presentan varios nombres, los van discutiendo, y en definitiva el que sale elegido es aquel que cuenta con un respaldo político más alto. Ya. Eventualmente don Gonzalo contó también con la aprobación de un alto aprobación por parte de la Cámara para su proposición al Senado. ¿Ya? Siguiente ministro. Juan José Romero Guzmán. Atención con este. Es el más joven, ¿verdad? Valparaíso ahí, pues. ¿Ah? No, ¿qué está haciendo el alcalde de Valparaíso ahí? Se parece a Char. Se parece a Char, realmente. Creo que es uno de los más jóvenes, es doctor en Derecho. En lo que tiene que ver con preparación y formación profesional, me gusta mucho, porque para no tener la edad que tiene el otro ministro, que es bastante más avanzada, la verdad, este ministro sabe mucho de Derecho. Es un gallo que tiene muchos estudios. Se ve joven, ¿ah? Se ve bastante joven, pero anda por ahí. Ya, no vamos a hablar de edad. Fue designado por el Senado a propuesta también de la Cámara de Diputados. Es aquellos ministros que eventualmente podría tener un contenido político, pero ojo con este ministro. ¿Por qué? Porque este ministro en el segundo retiro, en la primera instancia, estuvo por rechazar la admisibilidad. O sea, al principio dijo, perdón, por acoger la admisibilidad, claro, que venga a trámite el recurso. Pero cuando hubo que fallarlo en definitiva, es de los ministros que lo rechazó. Dijo no, o sea, veamos la cuestión, ¿ya? Y cuando vio la cuestión, dijo no, esto realmente no habría constitucionalidad. ¿Perdón? Entonces ahí dice aprobaron, pero en realidad él rechazó. Claro, efectivamente, él terminó rechazando. ¿Por qué se produce esto? Porque aquí este error se dio por la cuestión previa que les dije en cuanto a la admisibilidad o no del recurso. En un principio votó, venga, veamos la admisibilidad, veamos el tema, pero cuando vio el tema dijo, no, este recurso debe ser rechazado, este requerimiento debe rechazarse, o sea, votó a favor del 10%, para que quede bastante claro. Ya, eso es más simple, claro. Siguiente ministro. Tenemos a Cristian Letelier Aguilar. La verdad es que este es el ministro que menos manejo, lo conozco bastante poco. Este ministro procede de la Universidad Católica de Chile. Sé que también tiene bastantes tratados internacionales, o sea, bastantes tratados en materia no solamente de derecho constitucional, sino que más vinculadas a derecho laboral, designado por el Honorable Senado. ¿Se recuerdan que había una propuesta de la Cámara de Diputados y otro del Senado? Este simplemente es designado por el Senado, ¿ya? Este ministro votó a favor del requerimiento, o sea, votó en contra del 10%. ¿Ya? Don Cristian Letelier Aguilar votó en contra del 10%. Luego tenemos a don Nelson Pozo, tremendo tratadista también, licenciado de la Chile,
máster en Derecho de la Universidad de Sevilla, normalmente con varios posgrados en el extranjero. Es elegido por el Senado y él votó en contra del requerimiento. Ojo que don Nelson votó en contra de la admisibilidad y votó en contra del requerimiento en sí. Porque y ahí vamos a entrar después a los fundamentos generales. Los fundamentos tienen dos tipos de carácter, los de carácter procesal y los de fondo. Los de procesales porque decían que no se cumplía con los quórums de los 3/5, 2/3, y también por el tema de que la Cámara de Origen, o sea, el origen de este proyecto debía ser necesariamente en el Ejecutivo y no en el Congreso. Claudio Rojas, estas personas no solamente aprueban o rechazan, sino que argumentan. ¿Qué dijo cada uno? Claudio se lo cuenta a la vuelta. Quedó el señor Nelson Pozo Silva. Sí, don Nelson estuvo, a favor del 10%, importantísimo. Se mantuvo a favor del 10% tanto en admisibilidad, o sea, estuvo por rechazar el requerimiento del presidente y por acoger en definitiva, o sea, por rechazar tanto en admisibilidad como en el fondo el ataque al 10% que se está efectuando. Uno de los defensores, y de hecho tiene unos votos disidentes súper interesantes de que mañana yo creo que los vamos a poder conversar. ¿Cómo mañana? ¿Eh? ¿No vayas a hacer la exposición entera si la preparaste todo el día? Ya, avancemos. Dale, siguiente persona, por favor. Siguiente ministro. Ya, José Ignacio Vázquez Márquez es el que mejor conozco porque este señor fue profesor de Derecho Constitucional. Al otro era Andón y de hecho, él me enseñó lo que es Derecho Constitucional, así que cuando guateo es culpa de este ministro. Es culpa tuya, mal alumno. Es culpa del ministro. Don José Ignacio. Profesor de la Católica, siempre sus clases se caracterizaban básicamente porque todo era el sistema alemán y no hablaba de los principios. Muy importante en la formación de principios y de valores de la Constitución en la parte teórica constitucional. Fue designado por la Corte Suprema, importante, porque es de aquellos ministros que designa el Poder Judicial. En estos ministros realmente no había un contexto tan político. Aquí la Corte, la verdad, es bastante, profesional para la designación. O sea, en base a los méritos y al trabajo teórico desarrollado por el profesional a cargo es que se decía. Ojo, que el ministro, pero es que faltó saber cómo había votado. Y el ministro, José Ignacio Vázquez, votó en contra del 10%. O sea, estuvo a favor del presidente de la República en definitiva. En un principio... ¿Cómo? No, pues... No, lo que pasa es que aquí hay un error en la gráfica. Lo que pasa es que en un principio él estuvo por la admisibilidad. ¿Y por qué es tan importante en estos casos? Porque en un principio él votó en contra del presidente, o sea, a favor de la admisibilidad, pero luego votó a favor del requerimiento, o sea, en contra del 10%. Perfecto. ¿Por qué la importancia de este ministro? Porque este ministro hoy en día, si nuevamente vota a favor en contra de la admisibilidad, o sea, dice este recurso no se puede ver, podríamos tener 6-4 y esto podría morir dentro de esta semana en el trámite en el Tribunal Constitucional. Yeah. Por eso que es tan importante, si se mantiene Romero y se mantiene José Ignacio Vázquez, podríamos tener un 6-4 y podrían admisibilidad morir este tema del Tribunal Constitucional. Ese requerimiento no se ve. Perfecto. Siguiente ministro. María Pía Silva Gallineto es de las que se mantuvo fiel al retiro del 10% y a las libertades, muy crítica respecto del requerimiento. Ella estuvo por acoger por acoger el tema del 10%, básicamente rechazar el requerimiento del presidente de la República. María Pía tiene un voto disidente súper interesante con un par de ministros respecto a cuestiones de fondo, que tiene que básicamente dice lo siguiente: si el proyecto presentado por el Ejecutivo contiene las mismas cosas que tiene el supuesto requerimiento, ¿de a dónde tiene fuerza moral el Ejecutivo o el presidente de la República para cuestionar la ley emanada del Congreso? Va el tema ético de fondo. Claro, porque en el fondo dice, ¿cómo si se acaba de sacar una ley el presidente que es igual a la ley que está cuestionando? No tiene ¿Cómo lógica. Va a poder, en definitiva, acoger este tribunal? Eso. Vamos con la gráfica definitiva. La gráfica definitiva es la siguiente: 5 votos a favor del requerimiento, 5 votos en contra del requerimiento. En contra del requerimiento quiere decir que fueron estos los ministros que votaron a favor del 10%, para que se entienda y quede clarito. Y en contra de lo presentado por el presidente. A favor de lo presentado por el presidente, en contra de lo presentado por el presidente. A favor del 10%, para que lo recuerden, que es la señora María Pía Silva, el señor ministro Gonzalo García, ministro Nelson Pozo, el ministro Juan José Romero y el ministro Rodrigo Pica. Aquí tienen las personas más o menos. Y ojo que ellos también habían votado la admisibilidad en contra. Si José Ignacio se mantiene en admisibilidad en contra, vamos a tener un 6-4 en admisibilidad. Y hasta ahí llegaría el análisis del Tribunal Constitucional. Tremenda exposición, pero se nos acabó el tiempo. Así que mañana vamos a seguir contándole todos los detalles para que usted esté informado respecto al Tribunal Constitucional. Gran trabajo, Claudio Rojas.